Hoy cuando venía para acá recordé una nota que leí hace muchísimos años en el diario Clarín, en el año 84. Había un compañero, señor, Juan Esteban se llamaba, decía la nota, esas notas de sociedad, que vendía café en los Arcos de Palermo. Su único vínculo con el sistema eran los termos de café y le vendía café a los taxistas y a los autos que paraban en la noche en los Arcos de Palermo. Y una mañana se duerme, despierta después de la noche y le habían robado los termos y se había quedado en la marginalidad. Entonces, el cronista, muy sensible, le hace la nota y le pregunta cómo piensa que va a salir de esa situación terrible. Era un hombre del sistema, vendía café, le robaron los termos y estaba en la marginalidad. Y dice, no sé, dice, cuando vuelva Perón, dice Juan Esteban. Y en el 84, claro, Perón ya no estaba. Y el cronista rápido le dice, bueno, pero Perón murió, ya no está. Bueno, no importa, ese Perón, otro Perón, pero cuando vuelva Perón. Entonces, yo creo que Juan Esteban, después del 2003, volvió a tener los termos, porque Néstor fue nuestro Perón también. No es una comparación odiosa, es absurdo comparar, pero el movimiento popular, como lo planteaba Jorge, como lo planteaba Emilio, como lo planteaba el compañero Jorge Cosia también, el movimiento popular emerge, y esto es lo bueno, emerge incluso en los momentos que parece más débil, que flaquea. Y nosotros tuvimos serios problemas después de la recuperación de la democracia con la reconstrucción del movimiento popular. Tuvimos un impulso muy importante y después fuimos cayendo en una gran apatía por esa crisis de los 80 y la traición de los 90, y a veces flaqueamos pensando que si no nos íbamos a convertir en una secta, si éramos muy poquitos los que amábamos a estos compañeros que hoy honran el Palais de Glace desde el homenaje de la muestra. Y realmente sufríamos, creo que fue el eslabón más débil. Habíamos pasado golpes de Estado terribles, fusilamientos, bombardeos, plan Conintes, realmente la década del 60, como lo planteaba Jorge, la recuperación del 70 después de 18 años de proscripción, la brutal represión, pero aún en la brutal represión estábamos vivos, pero después la apatía y la traición nos había dejado en el eslabón más finito. Y vino la crisis, pero también antes del 17 de octubre estábamos en un eslabón muy finito. Discépolo planteaba, yo siento que mi fe se tambalea. Planteaba en Tormenta que no había fe, que ya, ¿qué pasaba? La gente mala vivía mejor que nosotros. Había una gran desesperación, habría una crisis terrible y emergió de la noche a la mañana porque un coronel en trabajo pagaba horas extras y lo meten preso y sale el pueblo sin anticiparlo en la tapa de los diarios y tampoco sin entenderlo en ese mismo momento. El aluvión zoológico titularon los diarios, o sea, que los títulos de los diarios no nos va a sorprender. Entonces, la fe se tambalea y emerge el 17 de octubre, como lo había advertido nuestro genio de Raúl Scalabrini Ortiz 15 años antes. Dice, hay un espíritu superior que emana de la muchedumbre, eso que él llamó el espíritu de la tierra. El conjunto del pueblo supera en masa, en esa sensibilidad colectiva, la razón individual de Ortega cuando hablaba el potencial de la razón en Europa. Bueno, Scalabrini advierte algo 15 años antes que se da y cuando lo ve el 17 de octubre dice, esto es lo que yo decía, aquí está multifacetado. Y emerge a partir de una condición objetiva de un pueblo que genera expresión cultural, naturalmente va a encontrar la salida política. Este pueblo de la Babel que fue Buenos Aires, de la inmigración,
de los hermanos latinoamericanos, de nuestros propios compañeros del interior, generaron una expresión cultural infernal que vino y bailó en este salón sin haber ido a la universidad a aprender danza, ni letras a las facultades, y había poetas populares, bailarines que ensayaban los sábados para bailar en la milonga a la noche, y músicos que iban a los conservatorios de los tanos y de los gallegos. De esa expresión cultural surge la salida política. Por eso el 55 fue tan duro. Quisieron romper la política y no les alcanzó. Tuvieron que intentar matar la matriz cultural que había dado origen a nuestro movimiento. Y el movimiento en eso tiene una suerte, es inmortal, porque la cultura popular es inmortal. No lo pueden doblegar. Intentaron por todos los medios, incluso con las productoras de televisión internacional, las discográficas rompían las matrices de los discos, los hijos dejaron de escuchar la música de los padres, intentaron romper con la tilinguería, decíamos el otro día, nos impusieron la tilinguería, no se sabe bien de dónde salió y cada uno empezó a perder la expresión de su origen, o a negarla, o a esconderla. Por eso Néstor, que emerge después de una crisis terrible en el 2001, después que la política entendida como un lugar donde se quieren hacer amigos de los dueños del sistema, empieza a resquebrajarse. En la crisis del 2001 se genera otra condición objetiva y ahí aparece Néstor. Y Néstor lo primero que dice es recuperar el autoestima. No sé si lo primero, pero una de las cosas que machacaba era recuperar el autoestima. En la medida que recuperamos el autoestima, le vamos poniendo un freno a la tilinguería, porque empezamos a decir, esto me gusta, y yo me lo recontrabanco, y lo salgo a expresar, en el conjunto. Y escucho esta música, y tengo estas inquietudes, y tengo estas lecturas, y los que no leen expresan como si lo leyeran, porque está en la sensibilidad de nuestro pueblo. Entonces, Néstor emerge no de un repollo, emerge de un movimiento nacional, que realmente también a los discepos lo dudamos si no nos habían tirado del ring, porque como nos descalificaban diciendo ustedes se quedaron en el 45 y terminó la historia y el Estado no puede estar en el centro de la recuperación nacional, pensábamos que éramos solo que a nosotros solo nos ocurría, pero éramos muchísimos. Y el pueblo sabio entonces vuelve a retomar el contramano en la crisis del 2001 y aparece un hombre que no estaba con posibilidades de ser presidente bajo ninguno de los aspectos oficiales. Sin embargo, Néstor con el 2%, después con el 11%, después con el 22%, después sin dejar las convicciones, sin dejar de ser un hombre común en funciones, que esa es otra de las características tan importantes. Un hombre común en funciones, prácticas cotidianas, un militante. Un tipo que se parece a su pueblo en la estética y en la profundidad y sobre todo en el compromiso. No hay militantes part-time, hay militantes 24 por 24, con posibilidad de transformar o sin ellas. Pero es 24 por 24. Y en eso de andar desafiando poderes, en función de lo que planteaban los compañeros, de no bajar la mirada ni la cabeza, ni sentirse avergonzado por una medida. Esto es lo bueno que tiene este gobierno, esto es Néstor. Siempre con las medidas que engalanan la sensibilidad del proyecto nacional y popular. Entonces, sin bajar bandera, sin retroceder un paso para después dar dos adelante, siempre avanzando. Esos poderes no estaban acostumbrados a que alguien los enfrentase, estaban acostumbrados a diseñar políticas y que los gobiernos salieran corriendo a resolverle sus inquietudes. Esto fue la Argentina de la desesperanza de los 80 y de la traición de los 90. Gobiernos que hacían lo que el poder quería. Entonces, el poder real se achanchó. No esperaba que alguien se le plantara, y Néstor se le fue plantando, y en la medida que se le fue plantando fue avanzando, y en la medida que iba avanzando se empezó a generar esa mística propia de la reconstrucción del proyecto nacional. Nosotros nos ponemos una utopía y después la realidad efectiva la va haciendo práctica, y construimos a partir de una ideal, de una filosofía, de una mística.
Y por eso la juventud adhiere al proyecto y tiene a Néstor como el Perón de este tiempo, que lo hizo soñar con la transformación política, porque esto de enfrentar poderes era novedoso. Y aparte de enfrentarlo, lo hacía con pericia y se veían los resultados. Entonces, creo que Néstor va a formar parte de nuestra sensibilidad para toda la vida. Está con los patriotas, es un hombre que ha estado con nosotros, que nosotros lo hemos escuchado en esos discursos, que hemos admirado su transformación, su coraje, su convicción democrática, su peronismo profundo, lo hemos admirado. Y hoy está con Perón, con Evita, con San Martín, es un patriota. Hemos visto la sustancia del patriota. No hace falta el bronce, hace falta ser un hombre de carne y hueso y haber leído todo lo que leyó, haber tenido el oído puesto en el pueblo. Y yo creo que este pueblo, con más o menos instrucción, va a dar rienda suelta a la expresión, que va a dar mucha proyección o toda la proyección que necesite este momento de nuestro compromiso nacional y popular. Los pueblos que expresan encuentran la salida política, el nuestro venía expresando después de la crisis y hoy va a tener las múltiples ventanas para llenar de botellas al mar con mensajes de naufragio, para llenar con sus propias expresiones culturales, y a partir de esta posibilidad que nos dio Néstor y Cristina, la construcción de la cultura popular va a ser mucho más auspiciosa. Hemos llegado hasta acá con todo en contra, con un poquito a favor. No quiero pensar el potencial transformador que tiene nuestro pueblo, con héroes como Perón, como Evita, como Néstor. Para terminar, solamente uno de los aspectos de Néstor, segmentarlo en ¿qué te pasa, Clarín? En ese momento de plena discusión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Néstor potenció el arma que nosotros tenemos, que hasta que no haya verdadera pluralidad tenemos que seguir practicando y activando, que es la resignificación. El ¿qué te pasa, Clarín?, después de la tapa de los diarios, de esas tapas groseras de los diarios, es decir, Clarín, estás hablando desde un lugar, querés llenar de tu mirada el resto de las miradas de la patria, pero aquí hay múltiples posibilidades de ver la realidad. La realidad se va construyendo con distintos puntos de vista. Este es un punto de vista segmentado, hablas desde un lugar de poder y expresás tu debilidad, porque si tenés que segmentar, si tenés que sesgar la interpretación, es porque estás débil. Y está tan débil y estaba tan nervioso, como Néstor lo advertía, que ahora le pasan la factura a los 4 o 5 hombres de la oposición que quieren ser presidente para volver a darle a Manieto sus sueños de monopolio. Entonces, como la oposición le delegó a Clarín la responsabilidad de armar un candidato, y Clarín tiene más problemas que los Pérez García con ellos mismos, porque no tiene tiempo de armar otro candidato, ahora se pasan la factura mutuamente. Clarín, Néstor estaba nervioso. Muchas gracias.